Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor porque por difícil que parezca, se puede. Gracias por estar ahí. Manuel Uranga nació el 9 de julio de 1957 en Isla Verde, Córdoba. Comenzó sus estudios en Rosario en 1975 en el taller de Julián Usandizaga. 2 años después, en 1977, participó de una muestra colectiva con otros alumnos de Usandizaga. Desde entonces expuso junto a otros artistas en diferentes galerías de nuestra ciudad y también en el Museo Castañino. Participó además como ilustrador en revistas literarias y libros. En 1982 emigró a Brasil con Silvia Arce, con quien tuvo 2 hijos, Micael y Rafael. Allí trabajó con su tío Arturo en publicidad y tiempo después realizó también escenografías de teatro, así como dibujó para cine, televisión y estudios de arquitectura. Murió el 12 de mayo de 2000 en Florianópolis, el estado de Santa Catalina, Brasil. En el Parque de España se hizo una exposición con sus obras curada por Rubén Echagüe y Rodolfo Perazzi. Hablamos con Silvia Arce, Rodolfo Perazzi, Rubén Echagüe y Arturo Uranga. Inmediatamente después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Grupo OSDE. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá. 113 años con la cultura de Rosario. Interfaz, soluciones gráficas, diseño e impresiones en pequeño y gran formato. España 1666, casi esquina Pellegrini. Teléfono 425-6385. CIR, Consultorios Integrados Rosario. Italia 424, quinto piso. Teléfonos 529 0000 152 524 345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438 5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426 2201. Fuiste compañero en lo de Usandizaga, de Uranga, fuiste amigo de él, fue una relación profesional, amistosa. ¿Cómo es tu conocimiento de Manuel Uranga? Mira, es así, cuando Julián Usandizaga abre su estudio para dar clases, yo lo tenía como profesor en la Escuela de Artes Visuales. Y bueno, y ahí empezamos a estudiar y Manuel Uranga, en el 75, 74, 75 por ahí, empieza a estudiar con Julián. Era un poco más chico que nosotros y era como el Benjamín, y aparte se destacaba por lo que, bueno, se ve en la muestra, una técnica, digamos, que nos apabullaba. ¿Cómo era él? Bien, tenía esta cuestión que reconoce todo el mundo, aparte en la foto se puede ver, ya uno lo ve con la carita así, con esa sonrisa, un tipo bonachón, inclusive de una característica que se ve en la obra también, con una tendencia a la cosa mística que también tenía, que después tiene que ver más adelante en su vida, pero fundamentalmente eso es lo que te digo, un muy buen tipo y de un carácter afable. Por lo menos yo no lo conocí nunca enojado. ¿De qué manera tomaba el trabajo artístico? ¿Estaba muy comprometido? ¿Lo tomaba como, en ese momento que se conocen y estudian con Usandizaga, más como una cosa más, o era realmente algo ya en su vida muy importante?
No, era, sí, le encantaba hacer lo que hacía, sí, era, digamos, lo disfrutaba muchísimo, yo también, pero a mí me costaba muchísimo más que él, digamos, tener ese nivel técnico, ¿no? Me habías dicho que creías que haberlo visto a su tío, que era publicista, que fue quien finalmente lo llama a Brasil para que trabaje con él. ¿Crees que lo ha influenciado, que lo influenció de alguna manera en su modo de trabajar o en su decisión de dibujar? Sí, yo creo que sí, porque, digamos, Arturo fue publicista después, primero, bueno, y siguió siendo un artista plástico con una técnica muy depurada para su época. Para esta época también, o más. Y yo creo que sí, supongo yo que si yo me acuerdo de chico haber visto las muestras de Arturo Uranga que me sorprendían, supongo que a Manuel también eso le marcó. ¿Mantuvieron la relación amistosa? No, en mi caso, no, a partir del 82, cuando se fue alguna información, sí, bueno, pero no nos vimos. Ya bueno, mandarle saludos a Manuel, qué sé yo, pero no es que ya a partir de su ida a Brasil, creo que sí que una vez o algo, 2 veces lo había encontrado, pero venía por algún tiempo, pero sí quedó una amistad como puede pasar con otros amigos que no veo por mucho tiempo, inclusive amigos de la infancia, que permanece la amistad. El hecho de haber montado la muestra en el Parque de España, haber revisado su historia plástica y publicitaria, te tiene que haber conmovido de alguna manera. ¿Qué sentiste cuando armaste todo eso? Bien, eso es interesante, porque en principio, bueno, creo que estuve más o menos lúcido en pensar de hacer las cosas como me gustaría que me atendieran a mí. Bueno, entonces creo que en general lo hacemos bien, atendemos bien a la gente, pero en el caso de Manuel en particular, creo que por lo menos, o yo lo siento, lo percibo, como que está el cariño también, ¿no? Y aparte, creo que también un poco transmitido por Silvia, creo que lo transmití yo también a Juan, a mi hijo, y a Matías, que son mis 2 colaboradores. Y, por ejemplo, todo esto está producido, todo lo enmarcado, está hecho en el Parque de España, en una época que estamos bastante recortados en cuanto al dinero. Y para mi gusto, bueno, me lo ha dicho mucha gente, se nota que es una muestra producida y hecha con cariño. ¿Recordás a quién admiraba especialmente en el arte? Yo creo que sí, en aquel tiempo Dalí, sobre todo los surrealistas, y sobre todo los surrealistas que tenían una técnica depurada. Ponele una palabra para definirlo, para calificarlo, para recordarlo, una palabra, una frase. ¿Qué dirías de Manuel Uranga para terminar? Y yo diría que sobre todo un gran tipo, ¿no? Y esa cosa que digo también que tenía, porque me hace acordar a Juan Grela, ese candor, esa cosa de buena persona, de buena predisposición en la vida. Bueno, en realidad yo volví de Brasil hace unos 11 años y traía todo un bagaje que era la obra de Manuel, ¿no? Y siempre pensando, o sea, Manuel siempre tuvo la idea de en algún momento volver a Argentina y hacer una muestra, ¿no? Y le quedó ese deseo así. Y entonces cuando yo vengo para Argentina con mis hijos, entre todo lo que trajimos, obviamente también trajimos todo lo que pudimos de la obra de él, tanto de la obra artística como de lo que él hizo para publicidad, ¿no? Trajimos algunas cosas de eso también, todo lo que pude, y siempre con la idea de en algún momento mostrarlo. Y entonces se dio el momento, hablando una vez con Perazzi, le dije qué posibilidades había. En realidad hablé otras veces con otras personas, pero él lo tomó, o sea, realmente le pareció una buena idea y me dijo, bueno, cuando haya un espacio vamos a ver de hacerlo en
de repente en el Parque España o en algún otro lugar, pero bueno, se dio el espacio aquí y bueno, y me parece, o sea, entre él y Rubén Echagüe, ¿no es cierto?, armaron y compaginaron todo, y realmente no podría haber caído en mejores manos porque ellos fueron amigos, fueron compañeros, colegas artistas. Entonces me parece que es como que captaron todo el espíritu de la obra de él, y no sé, me parece que eso está excelente. A Manuel lo conocí en el año 80 más o menos, 79-80. Yo era amiga de Daniel Scheinberg y quería aprender dibujo. Yo estaba aprendiendo algo de aerógrafo con Daniel, y entonces él me lo indicó a Manuel porque eran íntimos amigos, y entonces, bueno, ahí lo conozco a Manuel, ¿no? Empecé a aprender dibujo con él, y bueno, con el tiempo nos fuimos relacionando de otra manera, y bueno, así. Muy poco tiempo después de que lo conociste y comenzaron una relación de pareja, se fueron a Brasil. ¿Qué pasó? Sí, bueno, en realidad fue así, más o menos un año después de que nosotros estábamos saliendo, yo me voy a Brasil, a Bucios, me encantó, vine con ganas de irme un tiempo, ¿no? Esa experiencia que uno cuando es joven siempre se quiere ir a otro lado en algún momento. Entonces, bueno, mi lugar elegido era Brasil, Río de Janeiro, sobre todo de Bucios, que me había gustado mucho. Y Manuel tenía a su tío Arturo, que, o sea, medio que fue su mentor en el arte, porque Manuel de chiquito lo veía él pintando y dibujando, y me parece que eso fue lo que le hizo seguir ese camino, ¿no? Y entonces Arturo estaba en Río de Janeiro, tenía una agencia de publicidad, y lo había invitado en varias ocasiones a Manuel a ir, y de repente trabajar un tiempo con él. Entonces, bueno, las dos cosas, ¿no es cierto?, amigas, mis ganas y las de Manuel, o sea, concordaron. Entonces nos fuimos a Río, nos quedamos ahí, pensamos quedarnos un tiempo y después ir para Europa o algo, pero bueno, al final se dieron las cosas como para que nos quedemos trabajando ahí. En un principio trabajo con Arturo, trabajo bastante tiempo con él, en publicidad y para cine y para la Globo y tal. Y con el tiempo, bueno, se fue independizando, ¿no? Empezó a tener sus propios clientes y tal, y entonces, bueno, empezó a trabajar por su cuenta, con Banco de Imágenes, con la Globo mismo. O sea, el viaje a Brasil en ómnibus, a Río de Janeiro, dura 2 días. Entonces, el primer día, todo bien. Al segundo nos enteramos de que se había declarado la guerra de las Malvinas, ¿no? La guerra de Malvinas. Así que, bueno, fue justo ese día. ¿Cómo reaccionó él? ¿Cómo reaccionaste vos? ¿Cuál fue la reacción de ustedes frente a una cosa que fue absolutamente inesperada? Bueno, nos quedamos bastante sorprendidos, perplejos, ¿no? Pienso que nadie lo esperaba, y sí fue un manotón de abogado de los militares, obviamente. Fue una locura directamente, sí. Fue una especie de suicidio. Sí, fue una locura realmente, pero bueno, se ve que gran parte del pueblo argentino entró en esa cosa de apoyar y tal. Nosotros la verdad que no lo podíamos creer, y más, viste, porque en Brasil teníamos noticias totalmente diferentes de las que pasaban aquí, ¿no es cierto? Aquí yo hablaba por teléfono con mi madre y le decía, uy, hundieron tal fragata, algo, no sé, bajaron un avión, y ella me decía, no, pero si nosotros, o sea, vamos ganando nosotros y tal. Y nos parecía realmente muy loco eso de en el país, los países limítrofes, los países vecinos, saber más que la propia gente de dentro del país, ¿no? O sea, cómo los engañaban, qué engañados los tenían, no lo podíamos creer. Manuel nunca fue muy de apoyar, porque él en realidad no le gustó, nunca le gustó, o sea, era más bien pacifista, no estaba de acuerdo para nada con la guerra, ¿no? Y unos días después de que llegamos, él estaba pasando con el ómnibus por la favela La Rosiña, bueno, que es la más grande y tal. Y entonces la policía estaba haciendo un operativo. Y bajan a la gente que iba viajando en el ómnibus, entre ellos Manuel. Entonces lo llevan a la comisaría, y cuando ven que es argentino, le dicen, pero no, entonces usted es un fugitivo, porque tendría que estar allá y apátrida, no sé, una cantidad de cosas. En realidad, igualmente a Manuel no le tocaba por clase, porque él fue de clase 57, no hizo el servicio militar. Pero bueno, o sea, pasó por esa cuestión, ¿no? Hasta que averiguaron que no tenía nada que ver con eso que ellos pensaron. No, sí.
Y respecto de la parte artística, si lo vamos a diferenciar de lo que era un trabajo publicitario comercial, de lo que hacía artísticamente como pintor, como dibujante, ¿cómo le fue con eso? ¿Trabajaba paralelamente? A veces tenía periodos en el que trabajaba en una cosa, otros en otra, lo hacía simultáneamente, ¿hizo muestras allá? No, en realidad los primeros años él pintaba mucho, ¿no? Él estaba acostumbrado, salió de aquí pintando artísticamente y en Brasil, claro, por la cuestión de la sobrevivencia, porque aquí en Rosario él trabajaba como profesor también, entonces seguía en lo suyo. En Brasil, por esta cuestión justamente de la sobrevivencia, ¿no? Tuvo que dedicarse más a eso, a publicidad, cine, o sea, puso su arte más al servicio de estas cuestiones. Entonces, con el tiempo esto fue desplazando un poquito, claro, la parte más creativa, más libre, ¿no? Él siempre, de todos modos, todos los trabajos que él hizo para publicidad, cine, lo que fuera, siempre con esa excelencia de él y con el arte de él lo volcó totalmente. O sea, en cada trabajo fuera artístico, no. O sea, ¿hacía diferencia en ese sentido o era lo mismo para él? No, para él era lo mismo, era muy autoexigente, ¿no? Para él nunca algo estaba totalmente perfecto, totalmente bien, o sea, hasta último momento no dormía, estaba siempre, ¿no? Igual con sus trabajos artísticos también, los dejaba, los volvía a agarrar, los dejaba, los volvía a agarrar, y para él nunca estaban terminados, o sea, era una cosa, o sea, un día de repente decidía que no lo pintaba más, pero yo creo que si él lo hubiera podido, le hubiera seguido dando a todo. Porque, ¿cómo lo marcó? ¿Cómo lo recordaba a Usandizaga? Bueno, él lo quería, lo amaba a Julián, ¿no? Realmente era su maestro, para él era el maestro. Lo quería mucho, le tenía mucho afecto fuera de la parte artística, también como persona. Esto sería tinta, yo creo que tenía tinta, y también, bueno, hizo esta parte de atrás, tiene aerógrafo, ¿no? Y algunas otras partes son a mano, o sea, aquí de repente tenés acrílico, otras partes tienen wash, tienen tinta, o sea, y lo que te digo es, o sea, esta parte más realista, a él le encantaba, le gustaba mucho hacerlo, incluso porque él lo tomaba como un desafío, incluso a veces me decía, riéndose, que a él le gustaría ser falsificador y hasta falsificar billetes, era como un desafío. Pero, bueno, sí, lo disfrutaba mucho y tal, pero también disfrutaba mucho esa otra cosa más mágica, más de lo que sería un realismo mágico, si querés, o un surrealismo. Sí, tiene por momentos algo de historieta, por momentos algo de cierta cosa de ilustración. Esto, por ejemplo, podría llegar a ser un personaje de historieta, te digo. O sea, ¿cierto? Sí, para mí es algo tipo El Inmortal, claro, o algo por el estilo. Sí. Exactamente. Sí. ¿Y este, Silvia? Bueno, a no sé, realmente, me acuerdo en la época en que lo hizo. Porque es de los 90, bueno, 1990. Sí, hizo y otro tenía de una persona reflejada como en un edificio todo de vidrio. Sí, me acuerdo que le dedicó mucho tiempo y estaba como, digamos, copado en hacer y aquel otro que te digo. Fue un momento, sí, en que entró por una cosa así más realista, pero a la vez también con un clima, ¿no? ¿El del turbante es una especie de autorretrato? Sí, el del turbante tiene una historia que es que una noche estábamos tipo jugando con unas telas y cosas y yo lo empecé a disfrazar, le hice como un disfraz así y encontramos había por ahí una boya, esas cosas de los inodoros y tal, de bronce, entonces él la agarró y empezamos a bromar y él hacía como que amenazaba y entonces bueno, lo pinté y tal, y le gustó y se sacó una foto y después la pintó, ¿no? O sea, realmente quedó lindo, quedó divertido. Él fotografiaba, lo que le gustaba iba fotografiando y un día, bueno, lo pintaba, ¿no? A lo que más le gustaba. ¿Tuvieron hijos, Silvia? Tuvimos, sí. Micaela y Rafael. Micaela tiene 30 años y Rafa 28 ahora. Esto era una villa
una vila, como le dicen allí, que empezaba allí abajo en el Amarilliño de la Gloria, que era un bar, porque todavía está, y la calle es empedrada, y aquí al final, donde no se ve, había una casa que era de la marquesa, creo que era la marquesa de Santos, y estas casas pertenecían, era una mansión enorme, ¿no? Pero que la familia la tiró abajo porque si no quedaba como patrimonio y tal. Y estas casas eran de el servicio de ella y ese tipo de cosas. Y bueno, y una de esas habitamos nosotros por bastantes años al llegar. Sí. Nos fue bien. Sí, al principio duro, pero bueno, con el tiempo nos fuimos acomodando y bien, nos fuimos realmente... acomodando en la parte de trabajo y todo eso. Por empezar, era un tipo muy íntegro. Manuel era una persona totalmente honesta, íntegra. Yo creo que todos los que lo conocieron lo saben, lo vieron. A la vez era muy carismático, o sea, la gente generalmente cuando lo conocía lo recordaba, le llamaba la atención, se hacían amigos. Y bueno, y era muy gentil, muy amable y tenía una forma su forma de humor era muy discreta siempre, ¿no? Era espirituoso, o sea, de repente decía cosas que te hacían sonreír, pero él siempre con muy señor, ¿no? Con ese estilo, sí. No, realmente sí. Y bueno, era tímido, bastante tímido, por más que él lo disimulaba, ¿no? Pero era bastante tímido y bueno, de repente por eso también en Río de Janeiro, cuando estábamos allí, eso le llevó unos años que su trabajo fuera conocido, pero su trabajo fue conocido no porque él lo publicitara, sino justamente porque tenía mucha calidad. Entonces la gente veía y bueno, y ahí lo contactaba. Entonces, digamos, sí, para mí tuvo eso, el mérito realmente de lo que él consiguió en Brasil. Lamentablemente, cuando mejor le empezó a ir, fue cuando se enfermó, ¿no? Porque fue cuando más empezó a trabajar para la Globo y realmente era un trabajo bien pago y también incluso en producciones que eran vendidas al exterior y todo, y entonces yo creo que siguiendo por ese camino sí realmente le hubiera ido muy bien. ¿Qué era el arte para él? Bueno, sí, no te puedo decir que me haya dicho lo que significaba el arte para él, pero sí, yo creo que era obvio que era su vida y era lo que respiraba y era lo que hacía en sus manos. Yo creo que no podía hacer otra cosa. ¿Alguno de los chicos heredó esa capacidad? Mi hija tiene una cosa con el dibujo, si bien que nunca se dedicó, pero le gusta, siempre le gustó y cuando tiene un papel enseguida se pone a dibujar, pero no, en realidad ninguno siguió la carrera artística, digamos, ¿no? Ninguno de los dos. Cuando fue la inauguración de la muestra, Julián Usandizaga dijo, aquí falta Manuel. Y yo creo que eso sintetiza un poco. Yo creo que está el espíritu de Manuel en su obra, en la forma en que fue mostrada, expuesta, incluso la gente que vino, todo. Me parece que hubo mucha magia y que para el que entre y lo haya conocido a Manuel y haya conocido la obra de Manuel, esta muestra tiene una magia especial. Yo creo que Manuel hubiera estado contentísimo. Tuvo leucemia. Ajá, sí. Así un tipo de leucemia que viene con toda la fuerza y entonces... No hubo nada que hacer. No, estuvo 2 años tratándose y no, realmente no. ¿Volviste enseguida o te quedaste un tiempo? No, bueno, nos quedamos un par de años más y después nos vinimos para aquí. Manuel Uranga fue alumno tuyo, Julián. ¿Qué recuerdo tenés de él? Me cae Manuel Uranga, muy jovencito, al taller. Bueno, era sobrino, lo único que sabía yo, de Arturo Uranga, que era conocido. Hace su clase y se va. A la semana siguiente me trae un deber que yo nunca doy. Me dibujó una silla del tamaño de la hoja, perfecta. Y yo me acuerdo que me dijiste, me está dando un lugar. Tuvimos una gran amistad. Mira, tengo un recuerdo más afectuoso que visual de Manuel. Era un tipo transparente, muy raro, en mi invento a través de los años,
Yo dejé de verlo con el tiempo porque estuvo, no sé si 2 o 3 años. Es de la época de Perazzi y esa gente. Solía ocurrir que al salir del taller nos íbamos a una parrilla. Eran otros tiempos, otros tiempos en las relaciones entre la gente. Otra correlación. Él tenía un talento innato que vos de alguna forma evidentemente orientaste o educaste, ¿no? No lo sé bien, lo que sí que tenía un dibujo muy realista, verista por lo menos. Le encantaba hacer las cosas como las veía. Tenía un dibujo muy directo, y hacía las cosas como las veía, cosas raras en la gente. Pero era un tipo muy querible. ¿Qué ambición tenía en el mundo del arte? ¿Tenés ideas si quería ser famoso, tener plata, destacarse de alguna manera, trascendencia? ¿Hablaban de eso? ¿Lo recordás de alguna forma en ese sentido? Para mí Manuel es actualmente un misterio. Recuerdo una vez que fuimos caminando en la compañía donde vivía, creo que era por ahí, por la calle Urquiza, y Presidente Roca, por ahí en el segundo piso. ¿Por ahí era? No lo sé. Bueno, pero nunca intimó de sus cuestiones. Él expuso una sola vez que yo recuerde, cuando 4 de los alumnos pusieron en Santa Fe, de los cuales hay un lindo escrito de Grela, habló sobre la identificación de los alumnos con los maestros, que el viejo la apoya, no que la niega, inclusive como una etapa necesaria que después desaparece para poder crecer, como pasa con los padres, con todo. Yo de Manuel lo que tengo un recuerdo muy afectivo, la última vez que la vi, él se fue a vivir a Río de Janeiro, así que no lo vi más, pero una vez me vino ya con Silvia, yo no la conocía a Silvia. Nos fuimos a comer a un boliche por acá cerca, los invité, era verano porque era al aire libre, lo pasamos muy bien. Manuel era un tipo transparente en el sentido que era muy directo, que no hacía figuración de sí mismo. Muy buen tipo. Yo lo considero como una especie de inteligencia no racional, de inteligencia afectiva. Muy buen tipo. ¿Qué pensás de la muestra? ¿Qué sentiste cuando viste la exposición que organizaron Echagüe y Perazzi en el Parque de España? Yo no conocía la obra de Manuel. Aparte de las cosas que le vi en el taller, que hace muchos años, que ni me acordaba, y aparte habrá ocupado él, entre los 4 que pusieron, que eran Grime, Perazzi, Manuel, y me falta uno. Ay, no me acuerdo quién es, bueno, no importa. Quedé sorprendido por la minuciosidad, la terminación y las mezclas extrañas que hace, técnicas. Y encontré yo, un extraño fantasma en las obras, místico o raro, como algo raro. No tiene que ver con la realidad inmediata, como dejar una botella. Tiene como proyectar algo muy interno. Son muy raras las obras, muy lindas son. No sé si las colgaría. Tiene un fantasma raro. Cuando yo fui al Parque España, entré al túnel, se me cayeron 2 lágrimas, y no es fácil, pero le tenía mucho efecto, me doy cuenta. Mira, yo reflexioné sobre esto después de charlar con vos, así cuando sabía que iba a tener lugar este encuentro, y llegué a la conclusión de que a lo mejor en su momento, cuando Rodolfo me invitó a compartir la curaduría, porque la idea, Nobleza Obliga, fue de él y de Silvia, ¿no es cierto? Yo me incorporé más tarde, pero a lo mejor en su momento no dimensioné realmente el valor histórico que podía llegar a tener esta muestra, que además de ser un homenaje a Manuel, era un poco fijar la mirada también en una determinada época de la historia del arte en Rosario, ¿no es cierto? De ese pequeño grupo, a lo mejor en aquella época no había tanta gente haciendo plástica como ahora. Ahora creo que uno patea una baldosa y sale un artista plástico de mayor o menor envergadura, ¿no es cierto? Pero bueno, también es recordar a un grupo de amigos, de camaradas, que a lo mejor nos juntamos fugazmente, nunca conformamos un grupo unitario,
Pero bueno, yo creo que es una generación que de algún modo fue descabezada en algún momento, ¿no es cierto? Que fue, si vos me permitís el empleo de la palabreja, fue ninguneada, ¿no es cierto? Es como que se olvidó esa etapa, bueno, por múltiples razones que no voy a empezar a analizar ahora, pero porque, digamos, cambiaron las políticas culturales, surgieron otras personalidades, otros individuos como agentes de legitimación, cambió digamos, la posición estética, y fundamentalmente yo creo que lo que se asentó fue la mirada sobre Buenos Aires, es decir, algo que siempre caracterizó a Rosario, pero que se acentuó yo creo en los últimos tiempos, y el hecho de que si vos no sos canonizado por Buenos Aires no existís. Cosa que a lo mejor no fue la inquietud nuestra de aquel momento. Quiero hacer honor a la figura de Rubén de la Colina, que cuando fue director del Museo Castañino, él nos invitó a 5 de nosotros, que éramos Manuel, precisamente, Liliana de Petris, también tempranamente desaparecida, Chacal, Aldo Chichione Chacal, Daniel Scheinberg y yo. Es decir, con un gesto, creo, muy, muy generoso de su parte, nos abrió las puertas del museo para una exposición. Algo que yo digo en la nota que escribí para el túnel, que está expuesta allí, que realmente lo que caracterizó esa muestra fue que no había la intención de ninguno de nosotros de ubicarnos dentro de ninguna tendencia, de ninguna línea estética reconocida, ¿no es cierto?, legitimada globalmente, ni mucho menos. Yo creo que lo que predominaron fueron las personalidades. La gente que es y compañía de Manuel Uranga, sí. ¿Eligieron ellos sus propios trabajos? ¿Los eligieron ustedes? No, eligieron ellos sus propios trabajos porque un poco la consigna era que fueran trabajos de aquella época. O sea, hubo gente que intentó mandar obra contemporánea, lo que está haciendo actualmente, y le dijimos que no, que la muestra era evocativa de aquel momento histórico. En el que, repito, nuestra originalidad histórica tal vez haya sido fundamentalmente querer bucear en nuestra propia interioridad, ¿no? ¿Cómo resultó hacer el montaje? ¿Fue fácil, complicado? Fue complicado porque la obra es muy variada. Realmente cuando nos topamos con las carpetas antes del enmarcado con Rodolfo, un poco nos asombró la cantidad, la calidad y la diversidad fundamentalmente. Porque vos no te olvides de que hay obras de Manuel que son, digamos, no, para utilizar el concepto kantiano, es decir, no son utilitarias, es decir, son producto de su inventiva. En cambio, hay mucho otro material que tenía un fin publicitario, porque él se dedicaba a la publicidad. Eran obras ejecutadas por encargo, lo cual no les resta ningún mérito. Todos sabemos, vos y yo sabemos muy bien que gran parte de la producción plástica occidental y de gran calidad se realizó por encargo, ¿no es cierto? ¿Algún recuerdo particular de él? Mira, yo lo recuerdo como un tipo apuesto, por ahí lo recuerdo como un poco solemne, un poco ceremonioso, pero creo que más bien era una postura. Yo creo que fundamentalmente era una buena persona, y esto no por el sobado cliché ese de hacer el elogio de los que ya no están. Yo creo que era una buena persona, pero curiosamente, mira, siempre me acuerdo de una expresión que se me grabó y por eso la repito con frecuencia, que la condesa Dagul decía de Chopin que era una ostra espolvoreada de azúcar. Entonces yo creo que esto se podía aplicar a Manuel, ¿no es cierto? Que era muy afable, era muy cordial en el trato, era muy grato estar con él, pero era como que se reservaba su intimidad para él, ¿no? Por ejemplo, Silvia Arce me decía en una oportunidad que supuestamente yo habría dicho, cosa que dudo, que Manuel era un animal que pintaba. Si lo dije, no me desdigo, realmente era un animal con unas dotes fabulosas, ¿no? Realmente. Arturo, usted es de alguna manera la persona que fue pasándole el gusto por el dibujo a Manuel y también quien lo recibió cuando decidió irse a vivir a Brasil. ¿Cómo era Manuel? ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo se fue dando todo? Mira, hoy estaba pensando que todo empezó cuando yo hice mi primera exposición en Kraniaski de pintura. Yo había expuesto ya en San Nicolás 2 veces acá en Rosario, cerámica en Santa Fe, el museo,
pero nunca había puesto pintura. Y esa primera exposición fue en el 75, que fue un suceso, la exposición, queda mal que lo diga, pero fue un suceso. Tanto que Kraniaski dijo que era la exposición más importante que había tenido ese año. Manuel era un adolescente, estaba acabando el colegio y estaba en la exposición, fue a la exposición. Yo me di cuenta que Manuel estaba muy impresionado con la exposición, con ver una muestra, una exposición. Había mucha gente, como dijo Kraft, fue un suceso, no sé por qué motivo. Vendí todo, el material, todo. Y Manuel estaba muy impresionado, como chico, de 17 años. Poco tiempo después, mi hermano Poldi, mayor, el padre de Manuel, que está en Ciro, nada que ver con las artes, me dice: Arturo, lo noto que Manuel está interesado por el dibujo y por todo eso, y yo noté el día de la exposición que estaba interesado. ¿Y qué me recomienda un profesor a alguien para que lo direccione? Y yo pensé, porque hace poco tiempo me habían comentado que estaba de gran moda en esa época, y merecidamente, era Usandizaga como profesor. Tanto que una amiga mía, Beba López, estaba estudiando con ella, y de ser un queso como dibujante, estaba dibujando maravillosamente. Y me contó de Usandizaga. Y me dijo: mira, es excelente profesor de dibujo y todo eso. Bueno, entonces le dije a Paul, pues mándalo a Usandizaga, que está siendo comentadizo. Y realmente, quería decirte, casi toda la exposición esta de Manuel, que asombrosa para mí, me quedé mudo, me pasó por alto, me ganó la muestra del Parque de España. A mí me dejó mudo, porque yo no conocía, Manuel era muy escondido para hacer las cosas, y me quedé mudo, y todo el valor del dibujo es de Usandizaga, porque Manuel empezó a ir a Usandizaga y de golpe se convirtió en un excelente dibujante. Y me di cuenta que ese requinte, esa elegancia, era de Usandizaga. Algo de materia prima tiene que haber habido. Acuérdate que yo somos descendientes de Arturo Rossini, así que venía en familia ya. Manuel me da 20 vueltas a mí. El trazo, la elegancia del trazo, el requinte. Yo lo encuentro como dibujante, me supera lejos. ¿Habían pactado encontrarse en Brasil? ¿Fue natural, espontáneo? ¿Usted le pidió? ¿Él decidió? Te cuento. Nos cayó de sorpresa casi, sí. Cayó con Silvia, que eran con pareja ya. Cayeron allá de sorpresa. O sea que lo que tú dices, hay un poco de razón. No sé si Manuel me siguió un poco a mí. Tal vez él había escogido mi figura como artista, como dentro de la familia, la figura que debía seguir él. Y él me apareció allá, tanto que fue sorpresivo, con Silvia, los dos juntos, y se quedaron allá. Y yo trabajaba, yo me siento un poco culpado de haberlo desviado a Manuel, como a mí mismo, del arte, porque yo hacía dibujos animados publicitarios, y había tenido en los años 60 cierta fama como animador de cosas. Cuando vino Manuel, entró a trabajar conmigo, y Manuel sí, llegó con el dibujo Usandizaga y aprendió a pintar conmigo. Entonces, le enseñó, él había llegado de Rosario, había ido desde Argentina a Brasil y Río de Janeiro, sí. Se encuentra con usted, acá había hecho solamente dibujo a lápiz, grafito y lápiz de color, y con usted aprendió acuarela y acrílico. Trabajaron juntos en publicidad, además él hizo algo a nivel, digamos, artístico, si es que se puede separar una cosa de la otra, hizo muestras, ¿cómo fue? Todo comercial. Y voy a decirte más, o sea, él aprendió a pintar acuarela conmigo y acrílico especialmente, que era el trabajo que usábamos en el comercial, en la publicidad, pero nunca
nunca me preguntó así, no, él de observar, él observaba y al poco tiempo estaba pintando mejor que yo, tal vez. ¿Cómo era Manuel, Arturo? Manuel desde chico era diferente a Leopoldo, eran dos hermanos varones, ¿verdad? Y una chica. Manuel es totalmente diferente a Leopoldo desde chico, te digo. O sea, tanto que yo tenía más simpatía, cariño, no, más atracción por Manuel. Siento a Leopoldo un tipo encantador. La personalidad de Manuel era más misteriosa. Pero los chicos eran totalmente diferentes, porque Leopoldo es más bien blanco, de piel, y Manuel es moreno indiado, más parecido a la madre, a Pizarro. Pero era más misterioso, además tendía a ser, como yo había sido también de chico, una persona más íntima, más cerrada, más personal. Tanto que Manuel, yo nunca intimé en sentido que seamos íntimos, digamos, con Manuel o con Leopoldo. No, fueron mis sobrinos nada más. Pero Manuel tenía cosas raras. Un día me llegó de noche, yo estaba en la casa de mis padres, me llegó de noche a los gritos, Arturo, como 2 de la mañana, Arturo, y yo me asomé a la ventana, Manuel, ¿qué pasa? Arturo, bajá. Ahí me di cuenta que había como una búsqueda, tal vez yo no haya notado que teníamos todo eso de la pintura, de seguir a Brasil atrás nuestro, había como aparentemente una elección del tío artista, ¿te das cuenta? Trabajó con usted un tiempo en su estudio en Río, después se independizó. Pues justamente él trabajó unos 7 años conmigo, ¿no? O sea, los chicos nacieron allá en Brasil, con Silvia, continuó con Silvia, y ya alquilaron una casa, después fue un apartamento y todo eso. Y como te digo, para mí, esta cosa que de Manuel, yo fui de la casa y me encontré con unas pinturas que no conocía. Igual que toda esa exposición de acá, yo me quedé espantado. La cantidad de material y qué calidad de cosas que yo nunca había visto. Era muy privado, hermano. Te digo más, él, hasta como marido y padre, él fue un hombre siempre privado. Independientemente de la separación en el aspecto comercial, Arturo, como familia, siguieron estimándose, queriéndose, visitándose. Tanto que cuando él muere, voy yo a quedarme con los chicos. Ha dicho que está orgulloso de él, ha dicho que siente que lo ha superado. ¿Qué piensa de la muestra? No, me quedé espantado, te digo. Que me enteré de esa muestra, me quedé espantado. Espantado en buen sentido, ¿no? Espantado, porque espanto admirable, ¿no? Porque me quedé con una exposición. Te digo, yo estaba este año, ¿no? Que estoy casi 80 años, que vos ves que el arte se está muriendo, que sacando los grilos y los pintores que uno conoce. Y vos, ¿qué pasa con el arte? La muestra de Manuel me dio un despertar, te digo. Un aliciente. Un aliciente, pues hay todavía cosas que te asombran. Bueno, te diría que Manuel se hizo solo, ¿no? O sea, porque si bien tuvo su familia, su madre que lo quería mucho, su padre también y todo, por estas cuestiones de separaciones y todo eso, él vivió experiencias diferentes y se fue haciendo bastante individualista, ¿no? Era él y su mundo dentro del mundo, digamos, ¿no? O sea, y yo creo que de ahí también viene mucho todo este desarrollo de su fantasía, ¿no? Él tenía muchos recuerdos de chico de estar solo, por ejemplo, de estar en la casa de la abuela, vivió mucho tiempo en Córdoba, por ejemplo, irse a recorrer el barrio y de un parque abandonado donde había una rueda gigante. Tenía muchos recuerdos así. Yo creo que esas cosas alimentaron bastante todas las temáticas, toda esa magia, ¿no? que vemos en las pinturas de él y en los dibujos de él. Y ¿qué más te puedo decir? Del muchacho que conociste a finales de los 70 hasta el hombre que falleció, ¿cambió? ¿Sigue siendo lo mismo?
No digo la enfermedad, porque No, eso sí, es obvio. entiendo. Bueno, en esencia yo creo que sí, pero hubo una cuestión también, es que Manuel o sea, desde varios años antes de fallecer, él se convirtió a una religión y ¿Puede ser cuál? sí, se hizo testigo de Jehová. Entonces, eso hizo con que si de repente cambiase un poco la temática de sus dibujos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que en realidad la religión y el arte no se llevan muy bien, ¿no? Bueno, yo pienso eso, no sé los demás, pero bueno, si vemos en la historia, ¿no? Realmente en las épocas de mucha religión hubo gran oscurantismo. No puedo dejar de preguntarte, siendo testigo de Jehová, ¿qué pasó teniendo leucemia cuando necesitó una transfusión, por ejemplo? No, lo que pasa es que no se dejó hacer transfusiones. Le hacían otro tipo de tratamientos, por eso se trató en el sur, no en Río de Janeiro donde vivíamos, porque en el sur había una médica que trataba con otro tipo de cosas. Por ejemplo, no hacía transfusión, sino que usaba unos expansores de la sangre, otras cosas, ¿no? Otras drogas. Algo alternativo, digamos. Claro, cuestiones alternativas, pero de todos modos no fue eso lo que definió, digamos, que Manuel falleciera. O sea, la cuestión es que él tuvo complicaciones porque la leucemia, o sea, no es una cosa localizada, es muy difícil de tratar, por empezar, ¿no? Y el tratamiento es muy agresivo. Entonces te deja las defensas muy bajas. Entonces, una infección de repente oportunista, que fue lo que le pasó a él, ¿no? Ya termina con tu vida. En realidad no es la enfermedad en sí, sino las complicaciones de la enfermedad muchas veces, ¿no? Son estudios de él veía, por ejemplo, una foto y le gustaba la expresión o la luz que incidía en el rostro, o algo, el personaje, como en el caso de y que me parece que es de una geografía universal, no me acuerdo cómo se llama aquí, allá se llama geográfica universal. Bueno, entonces ese tipo de personajes así los sacaba más de esas revistas, y por ejemplo, era más de su imaginación, ¿no? Estos personajes así. ¿Qué usó acá, en general? ¿Cómo? ¿Qué material usó? Mira, acá ha usado, creo que gouache, témperas, ha usado tintas, él mezclaba mucho. ¿Siempre mezclaba? Sí. Esta vitrina exhibe algunos trabajos de Manuel Uranga que son evidentemente diferentes a todo lo que estuvimos viendo. ¿Cuál era el objeto de esto? ¿Se lo encargaron? ¿Era para alguna revista para chicos, por ejemplo, en este caso? Acá. Sí, algunas son para un banco de imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí. Fue para un programa de Yuya, por ejemplo, porque Yuya bajaba en una nave, ¿no? Una nave espacial, que era esta de aquí, esta rosa. Y entonces, en un momento hicieron una película y le pidieron varias escenografías, paisajes y tal. Y eso pertenece a eso, sí. Esto es para el banco de imágenes también. Y algunas cosas las hizo porque realmente por placer de él, ¿no? Esta obra se llama Silvia en la ventana y obviamente remite a la gala de Dalí, acodada también en la ventana. ¿Fue a propósito? ¿Es algo entre ustedes? No, esto realmente, yo una vez estaba apoyada en la ventana y él me pidió que me quedara y me sacó una foto que está allá, está al final de la vitrina. Y yo creo que justamente él vio la imagen y recordó esa parte, ¿no? Esa de gala en la ventana, y entonces sacó la foto y después la pintó. Obviamente esto es un autorretrato. Sí, es un autorretrato. Y él, me acuerdo que siempre decía o hacía notar que se había olvidado de hacerse las pestañas. Entonces, realmente, porque tiene unas pestañas largas, entonces quedó raro. Museo Castañino, Aldo Chichone, Liliana de Petri, Rubén Echagüe, Daniel Scheinberg y Manuel Uranga tienen el agrado de invitar a usted
al acto inaugural de su muestra que tendrá lugar el próximo 22 de agosto 1981 en el Museo de Castañeda. Sí, esa es una muestra que hicieron justamente con sus amigos. ¿Esta es la foto? Esta es la foto, sí, en la que se inspiró Manuel para la pintura de Silvia en la ventana, sería. Esta es la casa más clarita, es la casa donde vivíamos nosotros en Río de Janeiro, ¿no? Donde vivimos bastante tiempo y donde nacieron los chicos. Y aquí, o sea, en realidad está tomada al contrario, está revelada al contrario, pues la casa era esta, o sea, la ubicación era esta, ¿no? Está invertida. Y bueno, en esas ventanitas, esas dos ventanitas tenía el estudio Manuel. ¿Y esto que dice Casa de Manuel? No, y eso es un dibujito que le hice yo una vez a él, y se abría el techito, había unas palomitas y atrás una bicicleta y no sé, o sea, y él le gustó y se lo guardó, y ahora lo encontramos y bueno, a Perazzi le pareció simpático ponerlo, ¿no? No llegó a hacer muestras porque en realidad él al principio, cuando llegamos los primeros años, tuvo más idea de hacer muestras, pero en Río de Janeiro el arte, o sea, se busca más y a las galerías les interesa más el naif o los paisajes, ese tipo de cosas, porque se vende más para el turismo. Claro, y Río de Janeiro es una ciudad muy turística. Entonces, incluso la onda de Manuel, los dibujos de Manuel, a veces les parecían medios densos, entonces decían, no, ese tipo de arte tuya lo tenés que ir a vender a San Pablo, porque en San Pablo puede funcionar más y tal, ¿no? El carioca es muy leve, a él le gusta todo lo alegre, ¿no? Entonces, no, una exposición no, siempre lo pensó, lo tuvo en mente, pero bueno, como estaba siempre muy ocupado trabajando, porque tenía bastante trabajo, pero además cada trabajo era infinito, como te dije antes, o sea, entonces no le daba mucho tiempo para otras cosas. Por ahí, a él le gustaba mucho tocar la guitarra. Entonces, cuando él tenía un tiempito, se ponía a tocar su guitarra y bueno, más eso, ¿no? Después de haber trabajado con el tío, ¿se estableció por su cuenta como freelance o tuvo un estudio propio? Bueno, tenía su estudio, pero trabajaba siempre como freelance para empresas, en este caso la Globo. ¿Lo solicitaba? Claro, sí, o bancos de imágenes, o sí, agencias de publicidad, sí. Sí, incluso acá ves otro tipo de trabajos que no estaban expuestos allá. Él incluso hizo perspectivas para estudios de arquitectura. Esto sin tener ningún conocimiento de arquitectura, pero él se ponía y tenía eso, era muy perfeccionista, entonces terminaba haciendo una perspectiva excelente, ¿no? Sí, este es otro tipo de trabajo que hizo, que son mapas. Él hizo mucho catálogos, mapas, ese tipo de cosas, y este específicamente era para una pareja de belgas que estaban viajando en avión, en este avioncito, por toda América del Sur y América del Norte, ¿no? El libro se llama Extremos de las Américas. Y bueno, este es un ejemplo, uno de los mapas, todo lo que fue mapas, mostrando recorridos, él los hizo, ¿no? Para esa pareja. Acá tenemos la época en que, porque estuvo con Usandizaga entre el 75 y el 77, esta obra es del 77. Sí, es un grafito, ¿no? Y esta, lápiz, color y grafito, es un poquito posterior, los 80. Sí, esa es de los 80, incluso no está terminada. Este fue un retrato que le hizo a Daniel Scheinberg en el año 81, que a mí me parece fantástico, realmente tiene un detalle de la propia obra de Scheinberg. Claro, justamente lo representa Dani adelante y atrás lo que sería una obra de Scheinberg, que es lo que tenemos acá al lado. Exactamente, sí, se quería muchísimo, él lo quería mucho, Daniel, era su amigo más allegado, te diría. ¿Algún libro de cabecera le gustaba leer? Bueno, en los últimos tiempos te imaginas que le gustaba leer la Biblia, testigo de Jehová. Y sí, pero pero realmente también la Biblia tenía lo suyo, porque a él le encantaba justamente también, en eso estaba lo suyo, ¿no? Porque a él le gustaba lo maravilloso de la Biblia, ¿no? Toda esa parte milagrosa y qué sé yo, él se imaginaba, por ejemplo, tenía esas visiones como para pintar y tal, de
Moisés y los judíos pasando por el Mar Rojo, abriéndose. Para él leía esas cosas y se le hacían imágenes fantásticas, y me parece que soñaba con pintarlas, ¿no? Sí, estoy muy contenta de que se haya hecho esta muestra por varios motivos. Uno es que la gente, los amigos, la familia, los colegas artistas, hasta su profesor Julián, su maestro, no conocían mucho de lo que hay aquí de Manuel, la mayor parte, porque fueron cosas hechas en Brasil, y entonces me da mucho placer que puedan venir y disfrutar y apreciar y ver el virtuosismo que él llegó a tener en la pintura y en su trabajo. Y por otro lado, me parece como que es un ritual necesario más que un homenaje, te diría yo, porque es eso, es como que él de repente era una idea que él tenía venir y mostrar su trabajo aquí. Y por otro lado, creo que uno de los motivos que me llevó a mí siempre a querer hacer algo, mostrar el trabajo de él aquí también es por mis hijos, por los hijos de Manuel, ¿no? Porque ellos no conocieron a su padre en esta fase más artística, y me parece que es bueno que ellos le puedan mostrar a sus amigos quién fue su padre, ¿no? A sus amigos aquí en Argentina. Y hablar de él y tener algo para mostrar. Mi padre es esto, ¿no? Esto que está acá es mi papá. Me parece que es importante. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Asegurador La Segunda. Y nos vamos. Espero que hayan disfrutado de saber un poco más de este artista no demasiado conocido y de su trabajo. Chau, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio CIVIC, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Grupo OSDE. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá. 113 años con la cultura de Rosario. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.